Bueno, la conferencia que voy a dar se titula Alberti después de Alberti. Es un título muy abierto, pero que lo he elegido porque me gustaría reflexionar para sentar las bases de nuevo de las próximas conferencias sobre qué ha sucedido con Rafael Alberti en los últimos años. Voy a no decir nada sobre qué se ha publicado de Alberti y sobre Alberti, porque ese contenido lo reservo para mañana por la mañana en la sesión bibliográfica, donde sí haré un recuento de todo lo que se ha publicado sobre Alberti desde el año 99 hasta la actualidad y qué ediciones se han hecho de su obra. Así que ahora lo que voy a reflexionar sobre otros aspectos que han tenido que ver con Alberti. Tampoco voy a reflexionar sobre la vigencia de su poesía, porque de eso se va a encargar Jaime Siles. ¿De qué voy a hablar? Voy a hablar de cómo se ha gestionado su legado en estos 15 años y cómo hemos vivido a un Alberti distinto al que aparece en los libros. Y para ello voy a reflexionar sobre los siguientes puntos. Sobre la Fundación Rafael Alberti, sobre los testamentos que Alberti dejó antes de morir, sobre la sociedad El Alba de la Lelí, sobre la denuncia de la manipulación de manuscritos y finalmente, si me da tiempo, sobre los ataques que últimamente han venido haciéndose hacia su persona. Esos son los puntos que quiero tratar para mostrar cómo en los últimos 15 años Alberti ha vivido más cerca de la polémica que de la literatura. Rafael Alberti, como dije, vivió hasta el año 77 en Roma y cuando volvió a España dejó muy buena parte de su legado, además del que perdió cuando se va de Madrid, dejó muy buena parte de su legado en Roma. Al cabo del tiempo, a finales de los años 80, las instituciones públicas deciden montar una fundación, fundamentalmente auspiciada por la Diputación Provincial de Cádiz. Se ponen en contacto con Alberti y llegan al acuerdo de que todo el legado que permanece en Roma venga a Cádiz. Y se constituye la fundación en julio de 1989. En ese momento, operarios públicos se marchan a Roma a hacer un recuento y luego para embalar todo el legado de Alberti. Según aparece en la hemeroteca, en la prensa, llegan a organizar 386 cajas con ese material. Entre lo que viene en el material, según la prensa, es lo siguiente: el legado de Alberti. Incluye esas 386 cajas, obras de Picasso, de Miró, de Antonio Saura, de Tapies. Esto es según noticia del diario El País de 2011. Obras de Siqueiros, José Caballero, Hernández Monpó, Kokoczynski, Lucy Muñoz, Viola. Dibujos de Vázquez Díaz, grabados de Manuel Ángeles Ortiz, de Joan Miró, de Genovés, de Guinovart, cuartillas con poemas, dedicatorias, cartas y telegramas de Alberti y cartas y libros firmados y documentos de Pablo Neruda, de Luis Aragón, de Juan Ramón Jiménez, de Paul Eluard, de José Bergamín, de Pierpaolo Pasolini. Este es el resumen de el legado en un breve apunte del País titulado Las otras joyas del poeta. Todo eso llega un año después de constituirse la fundación. Llega a Cádiz en julio de 1990. Se deposita todo en la calle del Rosario y pronto empiezan las quejas acerca de cómo se está inventariando el material, acerca de cómo está protegiéndose el material, así que las primeras polémicas, se puede seguir perfectamente por el Diario de Cádiz, provoca que la fundación instalada en Cádiz pase al puerto de Santa María. Así que el 1 de agosto del 91, la Fundación Alberti deja su sede en Cádiz y pasa a tener sede en el puerto de Santa María. Los patronos y los asesores iniciales poco a poco van quedándose en el camino y a partir del año 93-94 se hace cargo de la fundación la esposa de Rafael Alberti, María Asunción Mateo, que está al frente como presidenta de la fundación desde el año 94 hasta el año 2012, en que renuncia, y también podemos verlo en la prensa de los últimos tiempos. El legado, por tanto, pasa de estar en Cádiz a estar en la fundación. Y si revisamos los periódicos de la época, la denuncia viene
sobre todo porque parte de ese legado no se expone al público. Parte de ese legado, esas obras de Picasso, que en principio se había traído con dinero público y que pertenecía a Alberti, no se termina exponiendo en la fundación definitiva del puerto de Santa María. Esa es la primera gran polémica en torno a Rafael Alberti. No se habla de sus libros, sino que se habla de qué está pasando con el legado, con las 386 cajas venidas desde Roma. Se constituye la Fundación Rafael Alberti y durante estos años ha tenido una actividad continua. Además de una sede en una casa ligada a la vida del poeta, ha tenido varias actividades fundamentales para promocionar el nombre de Alberti. En primer lugar, los congresos que vino celebrando. Congresos a los que se invitó a los grandes conocedores de la obra del poeta y además tenía como novedad el hecho de que cada uno de los congresos se destinaba a estudiar una obra o un aspecto singular de Rafael Alberti. Así que, de forma monográfica, si queremos conocer algo de Alberti, tenemos que acudir a las actas que la Fundación Alberti fue publicando de esos congresos. Paralelamente, cada año, en verano preferentemente, organizaba la Fundación Alberti unas jornadas de poesía última. La novedad era en que interesaba ver la voz de los nuevos poetas, la gente joven qué estaba escribiendo. Y esos mismos poetas reflexionaban sobre qué es lo que más le había gustado de Alberti, qué libro de Alberti prefería y qué había supuesto Alberti en la trayectoria de ellos. Eso también se publicó en unos volúmenes titulados Poesía Última. Junto a estos dos grandes acontecimientos, la fecha del 16 de diciembre, la fecha del nacimiento de Alberti, sirvió para conmemorar su nacimiento y para organizar siempre unas jornadas en las que, para mí, lo más novedoso consistía en la lectura que llevaban a cabo los escolares. Era una forma de promocionar a Alberti entre la gente joven. Pero igualmente se aprovechaba para alguna conferencia, algún concierto, alguna mesa redonda, alguna actividad cultural en torno a Alberti. Ya de forma dispersa a lo largo del año, la Fundación Alberti ha acogido a todo tipo de acto cultural, presentaciones de libros, a veces muy vinculados a Alberti y otras veces no vinculados a Alberti, tertulias literarias, diálogos, todo tipo de actividades. Incluso en los últimos años de la presidencia de María Asunción Mateo puso en marcha 2 colecciones para publicar desde la propia fundación estudios que tuvieran que ver con Alberti o con la literatura cercana a Alberti. Así ha sido hasta el año 2012 en que la presidenta dejó la fundación y de nuevo apareció la polémica, por qué lo dejaba, por qué no lo dejaba, se puede rastrear en la prensa del momento, y el Ayuntamiento del puerto de Santa María, como uno de los patronos, se ha hecho cargo de aglutinar entre sus actividades las actividades de la Fundación Rafael Alberti. Por tanto, ahora mismo la Fundación estaría dentro ya de la estructura del Ayuntamiento del puerto de Santa María. Este era el primer punto del que yo quería hablar, de la constitución en 1989 de la Fundación Alberti, en el 91 de su traslado al puerto de Santa María y desde el 93-94 hasta el 2012 de la gestión hecha por la presidenta María Asunción Mateo. Esa es la parte más bonita, más noble, más favorecedora de la obra de Rafael Alberti. Y ya digo que arrastró más de una polémica, pero ha habido otras polémicas que han agriado bastante la relación entre los albertianos y que hoy por hoy ha hecho que la gente que sigue a Alberti esté o en un lado o esté en otro. Y muy poca gente, y miro a Jaime Siles, que conoce muy bien este mundo, muy poca gente está en un lado y en otro. Lo primero que llamó la atención de los albertianos y que provocó la ira de mucha gente, los testamentos de Rafael Alberti. Sigo para esto la información que ha dado el bufete Écija y Asociados, que lleva la parte en el litigio de Aitana Alberti. Rafael Alberti, en vida, en los últimos años de su vida, testamentó 10 veces. Desde 1991 a 1996 dictó o firmó 10 testamentos. El 9 de mayo el primero. 24 horas después rehace este y el 10 de mayo del 91 el segundo. Vuelve a testar el 10 de octubre del 92, el 11 de junio del 93, el 25 de mayo del 95, el 27 de febrero del 96, el 3 de abril del 96 y de forma definitiva el 10 de diciembre del 96. Esto armó un revuelo entre los albertianos
porque no entendían cómo un hombre que hasta el año 90 no había nunca, estamos hablando de alguien ya con 88 años, no había testado nunca, y ahora en 5 o 6 años firma 10 testamentos. El comunicado del bufete de abogados dice lo siguiente: la existencia de 10 testamentos otorgados por don Rafael Alberti Merello durante los años 91-96, dato incluso más sorprendente si se tiene en cuenta que con anterioridad a su último matrimonio, con María Asunción Mateo en el año 90, no había otorgado nunca testamento. Además, es un documento no muy extenso, aunque sí ambiguo, no muy claro, un enredo en cuanto a propiedad intelectual se refiere. Quizá debido a todo esto el señor Alberti declinó su derecho a leerlo personalmente. Una de las denuncias es que este último testamento, el de 1996, se firma cuando Alberti ya no está en sí, cuando tiene las facultades mermadas. Y esto es lo que ha provocado también la denuncia por parte de los abogados de Aitana Alberti de que ese testamento se hizo sin el consentimiento del afectado. Bien, conocemos parte del testamento por Aitana Alberti. Por lo general, la otra parte afectada, la de María Asunción Mateo, no ha hecho declaraciones a la prensa a este respecto. Aitana Alberti dice lo siguiente, y yo traslado lo que he leído de lo que ella dice. Ella se queja de que ha recibido casi nada de todo lo de Alberti, y que lo que ha recibido ya le pertenecía a ella porque estaba en su casa y Alberti se lo había regalado en vida. Por tanto, no es algo que herede tras la muerte del padre, sino que había sido regalos. Dice, Aitana Alberti dice que se ha quedado con los derechos de autor de una antología titulada El amor y los ángeles, que ella misma fue la que editó y prologó. El manuscrito del cuaderno de Rute, una carta de Benjamín Palencia, un cuadro de Miró, un cuadro de Robert Motherwell, un dibujo de García Lorca, cartas de Neruda y Picasso y 33 cuadros pintados por Rafael Alberti. Eso es lo que ella hereda, pero ella denuncia que eso no lo hereda porque ya lo tenía antes de que muriera Alberti en su propia casa. Y por otro lado dice que María Asunción Mateo ha heredado lo siguiente. No habla de lo que hereda María Asunción Mateo, sino lo que hereda los hijos de María Asunción Mateo con un anterior marido. Y dice el comunicado: Marta Borcha Mateo, hija de María Asunción Mateo, ha heredado los derechos de autor de La arboleda perdida, los 3 tomos, sobre los ángeles, A la pintura y Retornos de lo vivo lejano. Y su hermano, David Borcha Mateo, ha heredado los derechos de autor de Marinero en tierra, Hora marítima, Baladas y canciones del Paraná y los 8 nombres de Picasso. Una vez que el bufete de abogados dice esto, termina diciendo, en definitiva, la parte no sanguínea de Alberti, los hijos de María Asunción Mateo, ha heredado las obras más valiosas, las que se siguen reeditando y por tanto las que dan derechos de autor. Eso es lo que hay que decir con respecto a los testamentos. En cualquier caso, ser un escritor de la talla de Alberti y estar en la prensa por estos pantanos testamentarios hace un flaco favor a su obra. El litigio sigue abierto y todavía no se ha resuelto y se tendrá que resolver en un tiempo. Tengo otras informaciones sobre los testamentos, pero voy a pasar al siguiente punto y en todo caso sobre esto volvemos de aquí al viernes. Bien, el segundo punto del que quiero hablar y que también ha afeado mucho el nombre de Alberti tiene que ver con el Alba del Alelí. Dije antes que el Alba del Alelí es el título del segundo poemario de Rafael Alberti, pero también es el nombre de la sociedad mercantil que María Asunción Mateo registra tengo la fecha por aquí, el 6 de octubre de 1997. Una sociedad mercantil para gestionar los derechos de autor y la imagen de Rafael Alberti. Bien, esto también ha supuesto una polémica enorme en torno a Rafael Alberti. No solamente porque en el 97 se creara la sociedad mercantil, el Alba del Alelí, sino porque al año siguiente, en 1998,
María Asunción Mateo registra el nombre Rafael Alberti como marca comercial. Esto significa que para usar el nombre Rafael Alberti tienes que pedir derechos de autor a la sociedad El Alba del Alelí. Esos son los datos objetivos, los registros mercantiles. Las polémicas. Los albertianos dicen que desde que se constituyó la sociedad es muy difícil estudiar la obra de Rafael Alberti, porque se pide derechos desorbitados, cantidades enormes, para reeditar, para citar, para utilizar la obra de Alberti. O en todo caso, si no estás en un grupo de albertianos determinado, se te deniega directamente los derechos. Traigo aquí 5 o 6 ejemplos de lo que se ha denunciado en la prensa en estos últimos 15 años. Por ejemplo, Rafael Alberti tenía una antología poética en la colección austral de Espasa Calpe, la famosa colección austral que es un canon de la literatura en español. Cuando cumplió el contrato y hubo que renovar el contrato para reeditar la antología, el Alba del Alelí no dio los permisos, de forma que la antología de Alberti no está en la nueva colección austral, solamente se encuentra lo antiguo. En segundo lugar, otro ejemplo también sacado de la prensa, la editorial Visor publicó una antología titulada Centuria, donde había un centenar de poemas de escritores hispanos comentados, decían, por los 130 mejores lectores de poesía. Tú elegías un texto de Hernández, de Neruda, y luego hacías un comentario. El comentario de Rafael Alberti está hecho por Luis García Montero sobre el poema Niebla. Al parecer, Visor no pudo obtener el permiso de reproducción del poema y aparece el libro con todos los poemas y el comentario abajo, y en el caso de Alberti aparece el hueco del poema Niebla y abajo sí el comentario. Son situaciones esperpénticas que no se merece nunca un escritor. Tercer caso denunciado en la prensa. Tiene que ver no ahora con la hija de Alberti, sino con los hijos, y en particular el hijo de María Teresa León y su primer marido. Antes de casarse con Alberti, María Teresa León estuvo casada con Gonzalo de Sebastián Alfaro. Su hijo, Gonzalo Sebastián León, escribió unas memorias que en 2003 la iba a publicar la editorial Edaf. Al parecer ya la tenía escrita y sobre todo quería reflexionar sobre su propia infancia y qué supuso el desgarro del exilio para sus padres, en particular para María Teresa León. Y para ello aportaba documentos y cartas que había conservado, dice él, familiares, es decir, de contenido familiar, entre Alberti, él, María Teresa, cartas de la familia Alberti. Una vez que estaba redactada las memorias, según cuenta Gonzalo Sebastián León, presentó el manuscrito al Alba del Alelí y se lo rechazaron. Textualmente dice esto Gonzalo Sebastián León. Cuando María Asunción Mateo se enteró de que teníamos el manuscrito, pidió verlo. Tuvimos que negociar con su representante, la agencia de Carmen Balcells. Nos dijeron que preferirían no verlo publicado. Esa es la denuncia del hijo de María Teresa León. El cuarto caso polémico que traigo aquí a colación relacionado con el Alba del Alelí tiene que ver con el año 2002-2003, cuando se celebra el centenario de Rafael Alberti. Hay una serie de conmemoraciones respaldadas por la Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales, entre ellas un documental. Javier Riollo, el periodista, hace una película titulada Alberti para caminantes. No se pudo distribuir. La denuncia de Javier Riollo es la siguiente. Cuando María Asunción Mateo vio el documental, nos sugirió que prescindiéramos de ciertos testimonios. Yo, obviamente, me negué. Según le solicitaron al director, tenía que quitar ciertos testimonios orales que aparecen en la película y él no quiso mutilar la obra. También un documental escrito y grabado años antes, Rosa Vergés hizo un documental titulado El poeta en la calle, todavía con Alberti vivo. Su idea era que Alberti fuera el narrador en off de su propia vida, de su propia revisión. Según Rosa Vergés,
el proyecto fue inviable tras la negociación con el Alba del Alelí. Al final yo conté episodios de su vida intercalados con poemas leídos por gente como Joan Manuel Serrat o Paco Raval, pero no tuvo la autorización para que fuera el propio Alberti el que leyera. Y el último caso que voy a hablar de polémicas en torno a la gestión del patrimonio literario de Alberti tiene que ver con la música. Quico Veneno tuvo un proyecto en mente, homenajear al poeta mediante la organización de un festival y luego, en todo caso, también la grabación de un disco. Según Quico Veneno, lo que pretendía era reivindicar su obra y rendirle un homenaje, según declaración suya. Y se puso en contacto con la siguiente gente: Serrat, Ana Belén, Vicente Amigo, Miguel Bosé, Niña Pastori, Jarabe de Palo, José Mercé, Enrique Morente, Albert Pla, Jorge Drexler, Los Planetas, Sexy Sadi, Joaquín Sabina, Manu Chao. A todos les pidió que adaptaran musicalmente un poema para cantarlo en un festival que se celebraría en la Plaza de Toros del Puerto de Santa María, y según Quico Veneno, todo lo recaudado iría a la Fundación Rafael Alberti. Por tanto, era un festival con fin benéfico y sin ánimo de lucro, según Quico Veneno. Se pusieron en contacto con la sociedad El Alba del Alelí, y leo textualmente lo que dice Quico Veneno. Las cifras que nos dieron los de la Sociedad Mercantil El Alba del Alelí fueron claras: 500.000 pesetas por cada poema musicalizado, según tarifas del Alba del Alelí. Les pareció desorbitado y, por tanto, el proyecto quedó en nada. Cuando pusieron, dice Quico Veneno, en manos de otras autoridades este proyecto, por ejemplo el Ayuntamiento del Puerto, dice Quico Veneno que los políticos se echaron al lado porque no querían entrar en un terreno pantanoso y peliagudo. Dice él, las instituciones no se atrevieron a hacer frente, no querían implicarse en un enfrentamiento político y dejaron correr la cuestión. Lo cierto es que un disco como este hubiese funcionado igual que el de Miguel Hernández o el de Serrat, quizás hubiese hecho una voz muy popular a Alberti, cantado por la Niña Pastori y por toda esta gente, pero no quedó. En fin, este segundo punto lo he tratado de enfocar desde la perspectiva del Alba del Alelí y cómo ha gestionado a algunos de los recursos de Rafael Alberti y cómo ha sido denunciado en la prensa por mucha gente el hecho de que hayan pedido muchísimo dinero para reproducir obras de Alberti, la imagen de Alberti o la firma de Alberti. El tercer punto del que quiero hablar tiene que ver con la polémica, que también la han oído ustedes, de la manipulación de los manuscritos. Rafael Alberti publicó en vida aquel primer tomo de La Arboleda Perdida, pero ya cuando era bastante mayor, los restantes tomos. Apareció en la prensa y luego esto también lo aclaró el editor Musnik en un libro titulado Lo peor no son los autores, creo que se titulaba, donde decía que decía Musnik, había más de una mano escribiendo esas arboledas perdidas. Y en la prensa apareció como una serie de nombres desaparecían directamente y como otros nombres aparecían manipulados y tergiversados. Sobre todo se hacía algunos juegos, según ha aparecido en la prensa denunciado, se hacían algunos juegos de malabares para que no apareciera claramente el nombre de María Teresa León, el nombre de su sobrina Teresa Sánchez Alberti y luego dos de los que van a estar aquí, que se lo podemos preguntar a ellos, el nombre de Luis García Montero y Benjamín Prado. Y en posteriores casos aparece en la prensa también nombres como el de Almudena Grandes o el del músico Pedro Guerra. En fin, parece ser, según apareció en la prensa y luego Musnik lo ha corroborado, que entre lo que escribió Alberti y lo que se publicó hubo ahí alguna mano intermedia. Pero si de eso solamente ha quedado la nebulosa de lo que ha podido suceder, sí sabemos muy bien lo que sucedió con el libro de un arquitecto llamado Joan Carles Fogovila, un arquitecto catalán que publicó un libro titulado Los espacios habitados de Rafael Alberti. Es un libro que estudia la arquitectura y las casas de Rafael Alberti, los espacios, los escenarios por donde estuvo Alberti. Según él ha denunciado en varios artículos que yo tengo aquí, lo colgaré en el campus virtual si lo queréis, él entrega un libro y al poco tiempo descubre que todo lo que él había apuntado estaba también
tergiversado. Yo tengo aquí, porque me lo mandó él a mí directamente, igual que a otros, la tabla con todos los cambios. Dice él: incluí en el fragmentos incluidos en el texto del autor en la última maqueta recibida. Cuando recibe uno las galeradas, incluye unos últimos apuntes. Eso no aparece, el 2 del 10 del 9. Y luego dice: fragmentos que no aparecen en el libro a pesar de estar incluidos en las últimas correcciones del autor del 5 del 10. Y aquí viene un listado, página 15, 42, 244, con todo lo que se cambió. Se cambia sobre todo, se mutila sobre todo bibliografía. Todo aquello que tiene que ver con autores de una parte de los albertianos aparece quitado. Aparece quitado el libro de Luis García Montero, Rafael Alberti, el poema compartido. Aparece eliminado el libro de Pedro Guerrero Ruiz, Rafael Alberti. Aparece quitado el libro de Hilario Jiménez Gómez, Lorca y Alberti. Aparece quitado el libro de José Monleón, Tiempo y Teatro de Rafael Alberti. El de Benjamín Prado, A la sombra del ángel. Un libro que escribió Manolo Ramos y yo mismo, titulado Rafael Alberti, libro a libro, también aparece eliminado. Aparece eliminado un libro colectivo de Álvarez, un libro, sí, colectivo, coordinado por Olga Álvarez de Armas. Un libro de Ramón Gómez, un libro de Moisés Broggi, de Juan Insúa, también una edición de Juan Ramón Jiménez, de Teresa Pamiés, de Juan Pérez de Ayala, otro de Benjamín Prados, en fin. Y luego nombres concretos como el de Teresa Sánchez Alberti, que aparece directamente quitado. Y él denuncia que hay cosas que no le gustó. Por ejemplo, tiene un material que él cita diciendo cortesía de los herederos de María Teresa León, y esto aparece quitado. O hay otra manipulación en la bibliografía final, Luis García Montero, sería García Montero, Luis, aparece quitado el Montero y pone García, Luis, con lo cual nadie asocia a García Montero. En fin, hay aquí una ristra de y también dice, por ejemplo, que en la página 15 él cita un texto de García Montero diciendo: para Luis García Montero, dos puntos, y pone entre comillas el texto de García Montero, y aparece quitado para Luis García Montero y el texto como si fuera suyo. Y esto tuvo que aclararlo en la prensa como que no había sido un plagio de una idea de García Montero que él utilizaba. En fin, esto apareció en la prensa en el 2009 y poniendo en cualquier buscador los espacios habitados aparece esta polémica. Como digo, ni lo de la arboleda perdida con esa manipulación del manuscrito, ni esto ha ayudado a sostener el nombre de Rafael Alberti. Y por último, quería hablar también que cuando uno es débil, todos son pulgas, ¿no? Y parece que ahora todos los palos vienen para Alberti. Y gente del gremio, gente de la propia literatura, de un modo u otro también en los últimos años lo está atacando. Se celebró el centenario de Miguel Hernández en el 2010 y aparecieron algunos libros donde se hablaba muy bien de Hernández y sobre todo se habla de su compromiso bélico, ¿no? Que estuvo en primera línea de batalla, y se aprovechó eso para decir que Alberti no estuvo en primera línea, sino que era un aristócrata, el señorito, el antifascista que estaba en el Hotel Ritz y en las oficinas, ¿no?, del partido. José Luis Ferris, por ejemplo, en su libro Miguel Hernández, Pasiones, cárcel y muerte de un poeta, dice que Alberti es de los que hicieron la guerra en la retaguardia, escondidos en la Alianza de Intelectuales Antifascistas de Madrid. Y Eutimio Martín, en su libro Oficio de Poeta sobre Miguel Hernández, dice de él que es un egocéntrico, lo dice con otras palabras, pone aquí la noticia, lo acusa con otras palabras de egocéntrico y de oportunista al aprovecharse de que su mujer, María Teresa León, dirigiera el Teatro del Arte y Propaganda para estrenar allí varias de sus obras. También, según este recorte de prensa, en esos dos libros se deja entrever que Alberti no hizo nada por salvar a Miguel Hernández. Lo mismo dice este recorte de prensa que Martínez de Pisón, cuando publicó su novela Enterrar a los muertos, bueno, su libro donde investigaba o recreaba la vida del traductor de John Dos Passos, y donde también se dice que Alberti no hizo nada porque se salvara la vida del traductor de John Dos Passos. También se habla no muy bien de él en Las armas y las letras de Andrés Trapiello, y luego en los últimos tiempos Antonio Muñoz Molina, en La noche de los tiempos, lo trae a colación
de los años republicanos en España y habla de Alberti como uno de esos señoritos hipócritas que lanzan vivas a la clase trabajadora mientras se cruzan de piernas y piden otra copa en la terraza del Hotel Ritz, o te cuentan cómo él y su esposa viajaban a Rusia costeados por el dinero de la República y se hacían fotos en la cubierta del barco, los dos levantando el puño cerrado, pero ella envuelta en pieles, rubio, con los labios muy pintados, con una especie de Jean Harlow soviética con cara de pepona española. En fin, es el retrato que hace de Antonio Muñoz Molina. De forma que también en la literatura de los últimos tiempos, Rafael Alberti está dejando de ser ese dios que fue para muchos para convertirse en un pequeño demonio. Termino como empecé. Creo que todo esto no hace ningún bien a la figura y la obra de Rafael Alberti, que tiene cimas poéticas inigualables en la historia de la poesía española del siglo XX, y yo como estudioso de Rafael Alberti, y he publicado un libro sobre Rafael Alberti, lo único que deseo es que se apacigüen todas las aguas y que volvamos a poder estudiar y reeditar a Rafael Alberti para ponerlo no más alto ni más bajo que nadie, sino a la altura de otros del 27. Así que muchas gracias.